voy a darle paso a la ponente del día de hoy. Ella es Laura Fernanda Echeverry, auxiliar en el marco de nuestro programa UD Arroba, también estudiante de la carrera Psicología ya dentro de sus últimos periodos de formación y pues bueno, está aquí para compartirnos esta temática. No siendo más, los dejo con ella. Adelante, Laura. Estoy muy contenta de que se hayan animado a asistir. Estas asistencias siempre me ponen muy contenta porque siento que muchas personas aprenden sobre temas que realmente son muy importantes. Entonces, les doy una calurosa bienvenida y estoy muy feliz de que estén aquí. Aunque también un poquito asustada. Aquí donde ustedes me ven como si este tema de hablar en público y la ansiedad asociada no fuera conmigo, pues sí, realmente sí iba conmigo y ha sido todo un proceso. Pues no los quiero aburrir con mi historia, pero sí, yo he vivido todo un proceso de como de reducción de ansiedad al hablar en público, digamos que por distintos aprendizajes y también por distintas experiencias donde me he expuesto. Por ejemplo, en mi trabajo me he tenido que exponer regularmente, entonces eso también ha ayudado un poquito, ¿cierto? Entonces, eso me da para darles dos noticias. La primera es que difícilmente esta ansiedad o este malestar, este miedo, ya vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre ansiedad y miedo, eh, no va a desaparecer por completo, ¿cierto? Pero, si no fuera que estuviéramos aquí, sí se puede controlar un poco, sí se puede manejar de una mejor manera. Eh, entonces, voy a iniciar. Les voy a contar un poco cómo va a ser el taller que vamos a ver. Al principio vamos a ver un poco sobre la ansiedad, qué es la ansiedad, para que entendamos muy bien qué es, porque digamos que a veces socialmente se manejan unos términos o unos conceptos que no estoy diciendo que sea inadecuado o que no van a existir, sino que a veces se separan un poquito de lo que realmente es. Entonces les voy a estar hablando un poquito de la ansiedad, de sus componentes. Por ahí vamos a incluir algunas actividades. No son actividades donde ustedes tienen que participar mucho como con sus compañeros, pues con los otros asistentes, para que no se preocupen. Yo entiendo pues que si están aquí, gran parte, la mayoría o muchos tienen, digamos que esta dificultad de ansiedad, de sustico cuando se tienen que exponer al público. También vamos a pasar a ver algunas recomendaciones y al final vamos a finalizar con un ejercicio muy chévere, un ejercicio práctico, súper cortico, listo, ya lo vamos a ir mirando y yo les voy a ir dando como unas pistas. Listo, pero entonces antes de empezar con el tema, les quiero un poquito clarificar sobre los alcances de este taller, porque digamos que este es un tema complejo, este es un tema que no, que un taller no necesariamente, o bueno, no necesariamente no, sino que difícilmente va a ser completo para muchos de ustedes, ¿cierto? Porque si son, digamos que cada proceso es particular, entonces, pues hay que tratarlo de manera particular. Entonces, aquí en este taller lo que buscamos es abordar unos aspectos generales, darles algunas recomendaciones que incluso ustedes pueden irse autoaplicando, pero esto nunca va a reemplazar un proceso completo de psicoterapia, ¿cierto? Eh, no es que no vayamos a lograr nada, así como les digo, sí vamos a lograr algunos avances, pero no un proceso completo de psicoterapia, que si alguno de ustedes siente y es, o no siente, sino cree, que de hecho es muy posible, que este taller no va a ser suficiente, los animo, los invito a que pidan ayuda psicológica. Si tienen cómo pagar una particular, genial. Si no, yo entiendo que pagar a un psicólogo puede ser costoso. Si no, la universidad tiene como varias estrategias de psicoorientación. Entonces, por ejemplo, ustedes van a Bienestar de la Universidad Central, al 22, allá en el tercer piso, pueden pedir su cita, o van al Bienestar de su facultad y allá dicen como quieren iniciar un proceso de psicoorientación. Y también yo he visto que a veces la universidad saca algunos programas precisamente de miedo a hablar en público, de ansiedad. Entonces, esos pueden ser más personalizados, más prolongados y les pueden
ayudar mucho. Entonces, los animo, ¿cierto? Porque a veces creemos que los psicólogos solo son como para las personas locas o para las que tienen problemas mentales graves, sin decir pues que esto no sea importante, pero no, pues los psicólogos están muy estigmatizados cuando realmente podemos ir al psicólogo cuando nos sentimos mal, cuando queremos ser escuchados, cuando tenemos una dificultad que creemos que no, o que sentimos que nos desborda nuestras capacidades, que no somos capaces de enfrentarla. Ese, por ejemplo, es un buen momento para ir al psicólogo, además porque digamos que detrás de este tema de ansiedad al hablar en público, ansiedad incluso en general, pueden haber problemáticas un poco más profundas, como temas de autoestima, de creencias mucho más personales o arraigadas que influyen no solo esta ansiedad o este momento de hablar en público, sino toda la vida. Entonces, como para que lo tengan en cuenta y no descarten esa idea. Bueno, yo de hecho ni siquiera les di como una introducción del taller y de por qué estamos aquí hablando, aunque Mariana sí les habló un poquito de eso, de por qué este tema. Y es que la ansiedad, o bueno, no empecemos a hablar de la ansiedad, empecemos a hablar de los escenarios a los que nos vemos enfrentados a diario, no solo en la universidad, sino en cualquier lugar. Tenemos la experiencia del colegio, tenemos experiencia de grupos de amigos, donde de manera frecuente nos vemos como enfrentados a esa necesidad de hablar en público, ¿cierto? Y eso va asociado a varios factores que ya los vamos a ver, que influyen en cómo nos comportamos, cómo nos sentimos, y lo que va pasando en ese momento, lo que pasa con nuestro cuerpo, etcétera. Entonces es como, este taller está pensado para eso, como para esos momentos que pueden ser de gran dificultad. Yo no lo voy a negar, puede ser incluso para unos más que otros, para que sepamos cómo hacerle frente de una mejor manera. Entonces, empecemos a hablar de la ansiedad. La ansiedad es una forma de respuesta que surge cuando nos exponemos a algo que percibimos como amenaza o como un peligro. En este caso, digamos que el peligro o amenaza percibida es hablar en público, una exposición, participar en clase. Ese es el peligro que percibimos. Tiene estos tres componentes: cognitivo, motor y autónomo o fisiológico, que ya los vamos a profundizar ahorita con una actividad. Este miedo, este peligro, amenaza que percibimos puede objetivamente ser real, digamos, pues aquí hablando en general de ansiedad, ¿cierto? Puede ser real, no sé, un animal, no sé, peligroso o cosas, digamos, por ejemplo, fuego o cosas que impliquen un riesgo real para nuestra vida, o digamos que amenazas un poco más vividas subjetivamente, por ejemplo, exponerse en público puede ser, digamos que mucho más subjetiva, porque no representa tanto un peligro en sí, sino es cómo lo vive la persona. Entonces vamos a diferenciarlo un poco con el miedo, con la fobia, con el pánico. Digamos que en este caso la diferenciación con el miedo no es tan importante. Eso ha sido un debate durante toda la historia, diferenciando miedo y ansiedad. Algunos dicen que el evento o el factor que genera miedo o ansiedad en la ansiedad es más difuso, mientras que en el miedo se conoce claramente, o que el de la ansiedad es cuando yo veo hacia el futuro, mientras que el del miedo es cuando es en el momento, y así, pues hay como muchos debates sobre eso, otros que el miedo, que la ansiedad abarca el miedo, que bueno, pero en este caso digamos que no va a importar mucho hacer esa diferenciación, porque tenemos claro un evento, que es lo que nos genera miedo, y eso pasa antes, cuando lo vemos, en el futuro o cuando estemos en el momento. Entonces, para este caso, me van a escuchar hablar un poco indiscriminadamente de miedo y ansiedad, pero ya sabemos que se refiere más o menos a como estas respuestas ante ese peligro. Fobia es más dirigido, como esta ansiedad, este miedo a un objeto específico. Por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a las alturas, hay gente que le tiene miedo a ciertos animales. Y el pánico
todo está muy relacionado, entonces como para que, sino que lo vamos a ir tocando, por ejemplo, esto del pánico, lo vamos a ir tocando más adelantico porque es como un momento muy corto, de corta duración, donde se experimentan esta serie de síntomas, pues que varía de cada persona, pero está, por ejemplo, toda la activación fisiológica y la persona cree que va a perder el control o que incluso se va a morir. Entonces, esta suele ser mucho, mucho más intensa, pero mucho más, de mucha más corta duración. Listo. Antes de hablar de la génesis y mantenimiento, vamos a hacer una pequeña actividad. Entonces, vayan accediendo porfa a este Padlet, es un tablerito donde ustedes van a acceder totalmente de manera anónima, o sea, no se va a ver sus nombres, a menos pues que inicien sesión, pero no es obligación. Y van a encontrar estas preguntitas aquí. Estas preguntas es muy importante porque va a estar completamente relacionado con este tema de cómo hacerle frente a la ansiedad y qué pasa cuando tenemos ansiedad. Entonces, la idea es que cada uno ubique estos botoncitos debajo de cada pregunta y pongan una respuesta. Entonces, por ejemplo, la primera, ¿qué piensas en estas situaciones? ¿Con qué piensas? Se refiere a, digamos, a lo que creemos. A veces confundimos, por ejemplo, pensamientos con sentimientos. Entonces decimos como, ay, yo siento, es que yo siento que cuando voy a hablar en público, siento que se van a reír de mí. Eso realmente es un pensamiento. Los sentimientos o las emociones van a las emociones, alegría, tristeza, pues más asociado a estos casos, miedo, vergüenza, tristeza, enojo. Estas son las emociones, los pensamientos más como lo que yo creo. Yo creo que, les estoy dando ejemplos, no es que los tengan que poner así, yo creo que me va a ir muy mal, yo creo que voy a fracasar porque yo recuerdo que siempre me ha ido muy mal, yo creo que se van a reír de mí, yo creo que aquí ya me están poniendo algunas respuestas. Entonces, esos los pensamientos, las emociones, ya sabemos a qué se refiere. Eh, eh, ¿Qué hacemos en esos momentos? Se refiere a las conductas, sea que lo evitemos o no lo evitemos, o ¿cómo es que se dice? Bueno, se me escapa la palabra, pero no es que se evita completamente, sino que, por ejemplo, no miramos a los ojos o leemos muchas notas. Eso en cierta manera es una forma de evitar parcial. Entonces, eso se refiere a las conductas, como no, yo salgo corriendo, no, yo le digo al profesor que me ponga a hacer un parcial así sea el más duro del mundo, no, yo le digo a mi compañera que me ayude lo que hagan, o no, yo me pongo como movimientos involuntarios, o yo me pongo rígida, o ese tipo de cosas como, ¿qué hacemos? Y en los cambios somáticos me refiero a palpitaciones aceleradas, ay, perdón, yo creo que le di al micrófono, a palpitaciones, a sudoración, a que uno se pone rojo, a que ese tipo de cosas, a respiración acelerada, que se sienten que se quedan sin aire. Entonces, aquí, por ejemplo, nos están poniendo algunos ejemplos que son más de afrontamiento, esos también los pueden poner, por ejemplo, el de trata de respirar. Listo, súper bien. Entonces les voy a dar unos minuticos para que pongan todo eso que se acuerdan, sea antes me refiero una semana antes, un día antes, hay personas que no duermen, que sueñan con eso, cosas así. A mí me ha pasado que sueño con eventos que sé que me generan esa ansiedad, yo sueño como del susto que me genera, yo he soñado o todo el tiempo estoy pensando en eso, ya cuando no sucede, que es como en el momento de la exposición, por ejemplo, y lo que pasa después. Entonces, todo ese tipo de cositas las ponen ahí, por favor. Si tienen alguna duda, me dicen.
con la actividad. ¿Listo? Listo, yo ir por aquí dando una miradita. Bueno, la idea es que con esta actividad, pues esta actividad de hecho tiene muchos objetivos. Una es que ustedes puedan reconocer o se pregunten por eso, que a veces no nos preguntamos, a veces simplemente hemos vivido todo esto, pero nunca nos hemos preguntado qué pienso o nunca nos hemos dado a la tarea de preguntarnos qué es lo que estoy sintiendo realmente, qué está viviendo mi cuerpo, qué es lo que estoy pensando. Y porque en base a estas eh, respuestas que ustedes van a ir haciendo, van a ir pudiendo, van a realizar ahorita, van a poder realizar algunas actividades relacionadas como con la forma de afrontar. Entonces, es muy importante que lo hagan preferiblemente aquí porque eso también muestra que ustedes no son los únicos que sufren estos malestares, sino que realmente son muchas las personas. Entonces, por eso también es chévere que lo hagan. También lo pueden ir anotando en papelito para que les quede. Entonces, les voy a dar 2 minuticos más y seguimos. José nos dice, no, abre el formulario para el nombre de aprender. ¿A qué te refieres? Ya, para el nombre de aprender. Sí, ya. Sí, exacto, el que yo les envié, ya voy a verificarlo y te lo vuelvo a enviar nuevamente, José, no te preocupes. Listo, por aquí veo que siguen poniendo cositas, súper bien. Listo, entonces yo les voy a ir hablando un poco sobre cada uno de estos factores, principalmente del primero, el tercero y el cuarto. Digamos que no me voy a centrar mucho ahí, porque digamos que estas emociones dependen de muchas otras cositas asociadas. Entonces, para este taller no me voy a centrar mucho en el tema de las emociones. Listo, chicos, entonces, y chicas, con todo esto que ustedes están poniendo, créanme que los entiendo, no porque a mí me haya pasado, no porque, sí, pues porque estudié psicología, sino porque realmente ustedes están, o sea, ustedes están asociando estos momentos, digamos, a cosas donde, donde está dependiendo, por ejemplo, su imagen, donde depende de que de pronto los rechacen, como algunos ponen aquí, que se rían, que saquen incluso una mala nota, que no pasen una materia. Entonces, claro, o sea, es totalmente entendible que ustedes sientan esto y piensen esto en estos momentos. Digamos que eh, es en cierto grado normal, de hecho eso se me olvidó decirles ahorita, sentir ansiedad porque digamos que nos prepara eh, para enfrentar ese miedo, o sea, con la huida o con hacerle frente. Entonces, es normal que pase esto, ¿cierto? Es normal, como pueden ver, hay muchas personas aquí en este taller que les pasa cosas similares porque estoy segura, y estos pensamientos que ponen aquí lo demuestran, eh, que están en juego varias cosas importantes para ustedes. Entonces, en primer momento, eh, sean ustedes también capaces de como de tenerse esa compasión y de no darse tan duro por sentir eso, por pensar eso, porque pues está en juego cosas importantes y ustedes encuentran esta forma de hacerle frente o de evitarlo, pero la idea es que busquemos también como otras formas más eficientes, de modo que no sean como tan que generen tantas dificultades a largo plazo, porque como hablábamos ahorita, nos tenemos que exponer frecuentemente a este tipo de situaciones y hablar en público. Entonces, este tema de los pensamientos, de las creencias, aquí como resumiendo un poco lo que veo, incluso es muy chévere porque ustedes mismos se están dando me gusta, por ejemplo, le pueden dar me gusta a sus comentarios y eso me parece que muestra que a varios les pasa eso mismo. Entonces, para que por si también lo quieren hacer a los comentarios de sus compañeros. Entonces,
estos aspectos, este componente cognitivo, que son los aspectos que les digo que incluye la, la ansiedad, que se los nombraba ahorita, que son estos tres de aquí. Aquí es donde les voy a profundizar un poquito sobre cada uno, sobre este y este. Entonces, en este componente cognitivo suelen haber, por un lado, dificultades, por ejemplo, para recordar, para organizar ideas. También se observan varios temores como temor a ser criticado, a que se rían de nosotros, a, a que nos salgamos de control, a que vean que estamos sudando, que estamos rojos, que no somos capaces de quedarnos quietos porque todo el momento estamos moviéndonos así. Entonces siempre hay como temores asociados a eso también. Hay como algunos, no les voy a dar más ejemplos de pensamientos porque aquí claramente hay muchos, entonces no les voy a dar más porque ahí son, y lo mejor es trabajar con lo que ustedes traen y no como con cosas previamente que yo traía o cosas así. Lo mejor es trabajar con esto que ustedes traen. Entonces, en relación a estos pensamientos, vienen ciertos errores cognitivos, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero como con esto de errores cognitivos? Es que, por ejemplo, solemos generalizar, ¿cierto? Entonces, hemos expuesto varias veces y en una me fue mal y ya con eso, ya todas mis exposiciones son terribles y no nos acordamos de las veces que lo hemos hecho bien o de los momentos en que hemos sido capaces de pararnos, así sea con personas conocidas, y hablar con fluidez, con propiedad de un tema, a dar nuestra opinión. Entonces, tendemos a ver, por ejemplo, solo lo malo, o a generalizar, como les decía ahorita, o a tener expectativas negativas, pues a priori, sin darnos a la tarea de mirar si realmente sí va a ser así, si realmente es que yo no estoy tan preparada. Bueno, por aquí nos están haciendo unos dibujitos en la pantalla. Creemos que cómo nos vemos nosotros, cómo nos vemos a nosotros, así nos ven los demás. Entonces, no, es que yo siento que me está escurriendo la gota de sudor por aquí y seguro los demás también me la están viendo, cuando pues realmente no tiene que ser así, o yo me puedo sentir el corazón a mil, pero eso no quiere decir que los demás también lo noten, o puede que yo me haya equivocado una palabra, pero a los demás, algunos puede que les importe mucho e incluso que se rían, pero si ustedes se ponen a ver realmente, porque uno se equivoca en una palabra, porque uno se le trabe un poquito la lengua, pues eso realmente sí es tan horrible, que eso es un poco lo que vamos a hacer ahorita, como un poquito cuestionar esos pensamientos, como qué tan, qué tan, qué tan importante es, por ejemplo, sí, porque digamos que aquí lo más importante bueno, no quiere decir que haya cosas más importantes que otras, sino que digamos que en términos de gravedad, lo peor que puede pasar es que, por ejemplo, nos saquemos una mala nota y que eso dependa de la materia, y sí me parece súper, pues súper más, genera más ansiedad, ¿cierto? Pero digamos que en cuanto a comentarios, en cuanto a esas otras cosas, a lo mejor a los demás si se ríen en un tiempo no se van a acordar, eso realmente les estoy mostrando formas como de cómo cuestionar, aunque me estoy adelantando un poquito, cómo cuestionar esos pensamientos, pero bueno, no me voy a salir hasta allá todavía. Listo, pasemos un poquito al componente motor, a este de la conducta. Voy a ver aquí el chat. Listo, entonces aquí como les decía ahorita, se refiere a como lo que hago en esos momentos, sea la palabra que se me olvidó ahorita, era la palabra defensiva, que es la de, aquí unos me decían que miraban la pared al fondo, otros que si podían lo evitaban por completo, que no hacen contacto con el público. Esas, por ejemplo, son conductas defensivas, o tratar de terminar lo antes posible y hablar muy rápido para terminar y terminar pronto este momento tan horrible. Eso incluso es contraproducente,
porque nos agota la respiración y como solemos tener respiración aumentada en esos momentos, es peor aún porque nos vamos quedando sin aire por hablar tan rápido cuando realmente hablar despacio, por un lado refleja seguridad, nos permite pensar un poco más, nos permite respirar adecuadamente, ¿cierto? Y ya también están las personas que evitan por completo, que prefieren cancelar la materia. No sé si ustedes leyeron la frasecita que yo le hice a este taller en la descripción cuando se inscribieron, que escuchaban la palabra exposición y ya lo primero que hacían era cancelar la materia. Y ya vamos a hablar un poco de este tema de la habitación, que es muy importante y yo sé que no les va a gustar la noticia, pero una de las soluciones es no evitar y exponerse. Pero ya vamos a ver qué se puede hacer para que esa exposición, esa ir al momento a hacerlo, no sea tan difícil. Y los cambios somáticos que percibimos en mí, este es el componente autónomo o fisiológico. Autónomo porque nuestro sistema nervioso, entre una de sus divisiones que tiene, está la división entre el sistema autónomo y entre el sistema simpático, el parasimpático, que hacen parte del sistema autónomo. No les voy a aburrir mucho con esto, pero es importante que entiendan cómo esa diferencia. Entonces, el sistema simpático es el que se activa en esos momentos de amenaza, entonces por eso sudamos, por eso se nos aumenta el ritmo cardíaco, a veces nos da daño estomacal, a veces nos dan ganas de orinar, nos tiemblan las piernas, las manos, todo. Por aquí alguien decía que, que le temblaba todo, que nos ponemos rojos, sí, todo ese tipo de cosas, mientras que el sistema parasimpático lo que hace es todo lo contrario, es como regular. Y estos dos sistemas no pueden estar activados al mismo tiempo, entonces o está activo uno y el otro está desactivado, o este es activado y este desactivado. Esa activación, desactivación es muy importante que la tengan ahí guardadita esta idea, porque vamos a verlo ahorita con algunas recomendaciones para hacerle frente a la ansiedad, ¿cierto? Incluso por aquí algunos ya incluso lo hacen, que es como respirar, aunque vamos a ver que, por ejemplo, no debe ser una respiración tan profunda, porque nos podemos hiperventilar y termina siendo peor. Ya lo vamos a ver, incluso vamos a hacer el ejercicio sobre eso. Listo. Entonces, voy a pasar a la siguiente parte de la presentación, pero igual no cierren este todavía, que vamos a ir trabajando con estos pensamientos principalmente. Entonces, para que lo tengan ahí. Voy a hablar ahora de un poco de la génesis y el mantenimiento de la ansiedad, hablar en público. Listo, entonces, no me voy a centrar mucho aquí, ¿cierto? Pero como porque a veces también es importante como saber por qué me pasa esto a mí y no a otra persona, ¿cierto? Bueno, entonces, este tipo de problemáticas suele surgir en la adolescencia, aunque realmente puede surgir en cualquier momento, por ejemplo, asociado a un cambio de trabajo, un cambio de un lugar conocido a uno desconocido, puede también aparecer ahí, pero suele aparecer como en la adolescencia, que es cuando digamos que le empezamos a dar más importancia a las críticas, a las valoraciones de los demás. Entonces ahí es como cuando suele surgir o suele comenzar. Puede surgir debido a muchos motivos y voy a nombrar unos generales, pero no quiere decir como que uno u otro sea así, sino que, como les digo, cada uno tiene su proceso particular. De pronto se va a sentir identificado con alguno, pero no quiere decir que todos sean así, ¿cierto? Entonces, puede ser, por ejemplo, porque tengo una experiencia previa que me fue terrible, se rieron de mí, y más, por ejemplo, si fue en la adolescencia, que los adolescentes son unas caspas. Me disculpan la expresión, pero sí, los adolescentes a veces suelen ser así como muy ofensivos, o que no se miden, o expresan el rechazo de una manera tan evidente que pues obvio cualquiera se va a sentir mal con eso. Y pues si eso me fue tan mal, pues voy a tender a evitarlo.
Entonces puede ser por eso, puede ser porque vi que a otro le fue súper mal y entonces yo creo que a mí también me va a ir súper mal. Puede ser porque me contaron que eso es lo peor del mundo. Puede ser porque, por ejemplo, tuve exposiciones o eventos donde tuve que hablar en público y por ese momento, y en ese momento estaba pasando por un mal momento debido a otros eventos, por ejemplo, no sé, que se me murió un ser querido, que estaba muy estresada por la universidad o por tantos trabajos, que me dejó mi novio y asociamos. Entonces, un ejemplo, me tocó exponer y estaba súper despechada. Pues digamos que es una muy mala combinación y se puede terminar pasando o asociando una cosa con la otra. Entonces, así también puede llegar a surgir. También porque podemos tener poca experiencia al respecto, porque nos hemos tenido que enfrentar pocas veces a estos momentos, porque no tenemos las habilidades para hacerlo o las tenemos pero no sabemos cómo usarlas. Eso también influye como en ese surgir. También puede ser porque de base tengo una ansiedad generalizada, entonces esto también cobija aquí. En esos casos, por ejemplo, en casos de ansiedad generalizada, donde no es solo este tema, sino como muchas cosas lo que me genera ansiedad, en esos casos yo, por ejemplo, ya recomiendo ir al psicólogo porque digamos que en este taller estamos hablando de, aunque sí les va a dar muchas pistas y hay estrategias que son comunes a muchos, a toda esta esfera de la ansiedad, pero digamos que al ser algo más complejo, más amplio, sí es bueno que vayan, por ejemplo, a un psicólogo. Ahora hablemos del mantenimiento. El mantenimiento, les voy a hablar como de algunas posibilidades, ¿cierto? Entonces, yo tengo unas expectativas de cómo va a ser, por decirlo, una exposición. Como esas expectativas suelen ser negativas, porque ya lo hablamos, ya lo miramos, que uno suele tener como ciertos sesgos, ve siempre como todas las cosas malas, no es porque seamos positivos o negativos en la vida, sino como que sobresalen esas cosas negativas de esos momentos, entonces las recordamos más y no recordamos, por ejemplo, los momentos en los que lo hemos hecho bien o lo hemos intentado o no nos ha pasado o nos ha pasado pero con menor magnitud. Entonces, eso nos genera unas expectativas, perdón, que suelen ser negativas. Eso nos genera ansiedad. Esa ansiedad hace, porque como nos activamos, sudamos, se nos activan ciertos pensamientos también, nos hace, digamos que el rendimiento se ve afectado porque no es lo mismo que yo pueda desenvolver todo el tema de manera completa, tranquila, siendo consciente de que lo haga súper asustado, sin pensar ni siquiera bien lo que estoy diciendo. Bueno, sí, esa es como la diferencia, como hacerlo súper asustado o hacerlo más tranquilo. Entonces, eso afecta en mi rendimiento y eso a su vez, como digamos que no me fue supuestamente tan bien, confirma esas expectativas o esas creencias que teníamos de que nos iba a ir mal. Entonces es un círculo, creo que me iba a ir mal, me va mal, es como una profecía autocumplida. Creo que me va a ir mal, me va mal, eh, por lo cual se confirma mi creencia y se repite y no se rompe. Otra forma puede ser también que eh, yo lo hago, tengo ansiedad, yo lo hago y todo, eh, pero empiezo a tener estas conductas defensivas de las que hablábamos ahorita. Entonces, estas conductas defensivas hacen, por ejemplo, que yo no pueda mirar a la gente a los ojos, no les pueda mirar y no voy a saber cuál es la reacción de ellos. Pueden que estén teniendo una buena reacción, una reacción de concentración, pero si yo no los estoy viendo, porque no soy capaz de mirarlos a los ojos, que es una conducta defensiva, eh, pues no voy a poder como confirmar o desconfirmar eso que yo previamente creía. Así también sucede con los que evitan completamente. Como evitan bueno, esa evitación completamente es por un lado, no permite como confirmar o desconfirmar esas creencias que yo tenía. Por otro lado,
digamos que la evitación, que es que a los que vieron, por ejemplo, el videíto que salió por el Instagram de Udarroba, que yo decía que lo que hacía era perpetuar el problema, es porque, digamos que mi respuesta es evitar, y esa respuesta evitativa me calma, me quita de malestar momentáneamente, ¿cierto? Y como es algo que me lo quita súper chévere, pero realmente puede volver, si me vuelvo a enfrentar a una situación igual, va a venir el mismo malestar, y como ya sé que evitando se me pasa ese malestar momentáneamente, pues lo va a tener a repetir esa evitación. Y por otro lado, lo que les decía de que no podemos como cuestionar eso que creemos, o confrontar con la realidad verdaderamente a ver qué pasa. Eh, entonces, eso con la habitación y con el mantenimiento. Eh, ya yo creo que eso era lo del mantenimiento. No sé si tengan alguna duda para que ya pasemos a esta parte de cómo abordar la ansiedad. En las recomendaciones sobre cómo abordar la ansiedad, digamos que no me voy a centrar tanto en cositas más puntual, más como recomendaciones muy específicas como prepare el tema, organice la información de esta forma. No me voy a centrar mucho ahí, porque digamos que lo que más nos interesa es, aunque es algo totalmente importante, porque eso también influye en la ansiedad, voy a centrar en este tema, en la ansiedad, en el miedo, que como les dije, para este caso no hay que hacer mucha diferencia entre una u otra cosa. Entonces, como cositas que son un poco más profundas, como para tratarlo más de raíz, aunque como les decía, si quieren algo mucho más profundo, les tocaría ir a un psicólogo, pero digamos que esto les puede dar unas primeras pistas y lo pueden aplicar y a lo mejor les funciona y sería pues maravilloso. Entonces empecemos con este tema de entrenamiento autoinstruccional. Este entrenamiento parte de estos pensamientos, de estas creencias, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer, como ya lo hicimos aquí, es identificar esos pensamientos negativos, esos pensamientos, recuerden que yo aquí no estoy hablando de ser positivo, bueno, en cierta medida sí, pero esa no es como la vía o de programación neurolingüística, no, esa tampoco es, a eso tampoco me estoy refiriendo, sino como a mirar, a profundizar bien en esos pensamientos, en cómo están determinando mi forma de actuar y cómo están haciendo que me sienta. ¿Por qué se los digo? Porque a veces no sentimos malestar por las cosas, sino por lo que pensamos de esas cosas. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo en la vida general y un ejemplo ya más a estilo. Entonces, escucho un ruido en mi casa en la noche a las 12 de la noche. Un pensamiento puede ser, se me metieron los ladrones, me van a robar todo, ¿yo qué voy a hacer? ¿Dónde me meto? ¿Qué hago? ¿A quién llamo? ¿Cierto? Ese sería un tipo de pensamiento. ¿Qué me genera eso? Pues me puede generar miedo, me puede generar, no sé, rabia porque se me vayan a robar algo, o no sé, que me ponga a llorar. Bueno, eso ya sería como más una conducta, ¿cierto? ¿Qué hago entonces con respecto a eso? Entonces, me puedo esconder o no sé, una actuación relacionada a eso, pero el caso es que eso obviamente me va a generar mucho malestar porque escucho un ruido y creo que me metieron los ladrones. Otro pensamiento puede ser como, ay, se me quedó la ventana abierta y el viento me tumbó mi matera más preciada, o un jarrón, por decir cualquier cosa. ¿Qué puedo sentir en ese momento? Puedo sentir ay, me ha tocado recoger ese reguero, se me dañó la matica, o qué rabia, se me dañó la matera que tanto quería o que compré con tanto esfuerzo. ¿Y qué puedo hacer? Pues me puedo levantar a organizarlo, mañana lo organizo. Entonces lo que les quiero mostrar es que dependiendo de este pensamiento, mi conducta y mi emoción, y estos cambios somáticos también, van a cambiar. Les pongo un ejemplo ya con este tema de la exposición.
A ver, yo cojo uno de por aquí. Listo, entonces tenemos la situación de que mañana hay que ir a exponer. Cojamos este que está muy, muy ejemplar, pues que amplifica muy bien, perdón. Dice, entonces pienso que voy a hacer el ridículo y que se van a burlar de mí o que voy a olvidar lo que tengo que decir. ¿Cómo creen que eso me va a hacer sentir a mí? No creo que eso me vaya a hacer sentir bien, ni que vaya a hacer que tenga conductas, pues de pronto sí, pues como de hacerle frente y hacer, como no, hacerle todo lo contrario, enfrentarlo, pero digamos que las emociones van a ir más en vía de ser negativas, de sentirse ansioso, miedo, vergüenza, nervios, y a, por ejemplo, a evitarlo o a no mirar a la gente, o a encorvarme, o a leer todas las diapositivas, o a leer todo el cuaderno. Entonces, esa puede ser una vía. La otra puede ser como, bueno, mañana tengo que exponer. Es sobre este tema, ya lo preparé. Puede que se rían de mí, puede que me equivoque, pero bueno, no creo que eso sea muy probable porque yo he estudiado muy bien, tengo el apoyo en las diapositivas y por decir cualquier cosa, le dije a una compañerita que me avisara por si iba muy rápido o por si lo estaba haciendo mal, como que me hiciera señitas para yo saber. Entonces, vean que ese pensamiento incluso es muy específico y lo ideal es que sean así pensamientos específicos, no como tan generales. Ese pensamiento me va a hacer tener una emoción, digamos que en el fondo voy a tener ese miedito, pero digamos que mi conducta va a ir más como en vía de hacerle frente, de cumplir con la tarea. Entonces, se me olvidó porque estamos hablando del entrenamiento autoinstruccional. Entonces, ¿por qué les decía esto? Que hay como diferentes pensamientos ante un mismo evento. Porque solemos, ante estas situaciones, solemos tener pensamientos negativos y debemos buscar, bueno, ya los identificamos, ¿cierto? Y debemos buscar pensamientos alternativos. Eso ya les voy a contar bien ahorita, la idea es que eso lo escriban, así que si tienen un papelito a la mano, si lo pueden ir escribiendo en el celular, en las noticas, sería como chévere que lo vayan haciendo. Entonces, quedamos, lo primero es identificar el pensamiento. Si de pronto se les dificulta identificar ese pensamiento, pueden hacerse preguntitas como qué imágenes pasan por mi cabeza cuando imagino ese momento, cuando estaba en esos momentos, qué pasa por mi cabeza, qué creo que puede suceder o qué me he dicho a mí misma o qué me han dicho los demás en esos momentos. Eso nos puede servir para identificar los pensamientos. Ya después de identificarlo debemos reconocer el impacto que tiene ese pensamiento. Cada uno puede ir haciendo el ejercicio como yo tengo este pensamiento, ¿qué impacto va a tener en mi emoción, en cómo me siento y en lo que estoy haciendo? Porque eso suele estar muy relacionado. Y lo otro ya sería pasar a buscar esos pensamientos alternativos. Incluso por aquí en la diapositiva tengo algunos ejemplos. eh, este es el pensamiento negativo, esto lo saqué de un libro. Este es el pensamiento negativo, se darán cuenta de lo nervioso que estoy. Pensamiento alternativo, es mucho mayor el miedo que siento que el que los otros ven, si es que lo ven. Este otro, me voy a quedar en blanco. Y el pensamiento alternativo, si me pasa, haré una pausa para tranquilizarme, luego pensaré cómo seguir. Este otro, haré el ridículo. Y el pensamiento alternativo, me he preparado bien, así que las cosas no tienen por qué ir mal. Entonces, a esto me refiero, que lo hagan con sus propios pensamientos, que incluso, que es algo que sigue en este proceso de entrenamiento autoinstruccional, es que lo escriban. O sea, una vez ustedes lo identificaron, ya encontraron un pensamiento alternativo que debe ser creíble para ustedes, no es que, ay, es que yo voy a escribir esto porque
Laura me dijo, pero es que yo realmente creo que no es así, no. Es algo que para ustedes sea convincente y sea coherente, que sea también específico. Es como, no, es que el pensamiento alternativo a que se van a reír de mí es que no se van a reír de mí porque yo he estudiado mucho y soy el más teso del mundo. Eso, por ejemplo, pues chévere, pero realmente sí somos los más tesos del mundo, de pronto no. Entonces, como que sean lo más creíbles para ustedes, de modo que ustedes lo lean. Y aunque al principio pueda ser un poco mecánico, porque la idea es que ustedes vayan leyendo esos pensamientos alternativos, aunque al principio como que, ay, sí, yo lo leo porque Laura me dijo que lo leyera todos los días, pero eso realmente no me está funcionando. Hay que tenerle un poquito de paciencia porque al principio es un poco mecánico, pero con el tiempo ya uno digamos que se va como apropiando más de esas alternativas y les va viendo más coherencia. Y si les digo que lo hagan, no es como porque sí, bacano buscar un pensamiento alternativo, sino porque realmente esto les puede ayudar a estar más tranquilos, a no centrarse, digamos que en lo peor que puede pasar, sino como mirar otras opciones, incluso lo que les decía ahorita, pueden ser más, incluso más realistas, de realmente los demás sí están viendo que tengo el corazón a mil, no, pues no, realmente no lo van a poder ver. O listo, es una clase importante donde tengo compañeros conocidos y de pronto los veo durante toda la carrera, pero ¿será que si me equivoco ya nunca más voy a poder hacer amigos o los demás se van a formar una imagen de mí solo por eso y van a olvidar, por ejemplo, todo el resto de vivencias que hemos tenido o van a olvidar, por ejemplo, que he sido bueno en parciales o que, sí, pues es como también mirar como realmente es como tan horrible si me equivoco o realmente pues el paréntesis de que tenemos una nota, ese pequeño paréntesis, pero en cuanto a, porque ustedes mismos lo pusieron de que se van a olvidar, de que se van a burlar de ustedes, pues que ya que los van a rechazar, ¿realmente será que sí los van a rechazar por eso? Yo sé que hay personas que se acuerdan de esas cosas y con el tiempo como, ay, ¿te acuerdas cuando te equivocaste en una exposición y casi te pones a llorar? Yo sé que hay personas así, pero digamos que eso realmente no define una relación entre una persona u otra, ¿cierto? Entonces como que hay más factores que influyen y no solo eso. Voy a ver por aquí en el chat. Daniela nos pregunta qué pasa si el pensamiento negativo viene de terceros y debilita mi pensamiento alternativo. Esta pregunta está muy chévere, ¿cierto? Sí, a veces las personas, a veces suelen ser así, ¿cierto? Y eso digamos que entorpece mucho los procedimientos personales, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden hacer varias cosas. Una, por ejemplo, aunque se los digan, hacer caso omiso a eso, porque el otro puede decir hasta misa, pero lo que importa realmente es lo que ustedes piensen, ¿cierto? Entonces, como dejar de restarle importancia a esos comentarios que si te pones a ver o si se ponen a ver, eso habla incluso más mal de ellos que de ti misma, porque pues ni siquiera te está ayudando, te está haciendo es como que hagas las cosas mal, no te está apoyando como en el proceso. Entonces, eh, listo, ya hablamos de esta partecita de aquí. Entonces, por un lado, como que trates de ignorarlo o no le des tanta importancia a eso. Volvemos a lo que hablamos ahorita de que a veces nos genera malestar según lo que pensemos sobre eso. Entonces, si para nosotros le damos mucha importancia a eso que nos está diciendo, pues obviamente nos va a afectar, pero si no le damos como esa importancia tan grande, realmente pues no va a tener un impacto tan grande en nosotros. Lo otro que puedes hacer es hablar con esa persona, decirle como, eh, no me gusta que, o sea, yo respeto tu opinión con respecto a cómo me ves o con respecto a cómo expongo, pero, pero no me gusta que me lo digas porque eso, eso me pone más nerviosa o eso digamos que no me hace sentir bien, entonces me gustaría que no me lo digas o por qué piensas,
si yo estoy haciendo cosas por mejorar, ¿cierto? Entonces, así lo puedes como enfrentar. Listo, por aquí Mariana Arango nos pregunta, ¿es recomendable el uso de fármacos para controlar los síntomas físicos? En un primer momento, no. Yo ahorita les voy a hablar de algunas recomendaciones para desactivar nuestro cuerpo, fisiológicamente hablando, para desactivar nuestro sistema simpático, porque las drogas, pues los fármacos, digamos que, listo por aquí, Daniela, los fármacos, por un lado, eh, generan dependencia, ¿cierto? Entonces nos sirven en este momento, pero y chévere, incluso los fármacos tienen un tiempo de actuación, entonces, pues puede que incluso no nos sirva por el momento como tal, entonces hay que esperar como cierto tiempo para que empiece a tener un efecto como potente. Y lo otro es que realmente te ayuda como a bajar la ansiedad y eso, pues no la ansiedad, los síntomas fisiológicos, pero realmente esto sí está solucionando el problema. Por ejemplo, te puede bajar estos síntomas fisiológicos, pero entonces vas a tener que tomar fármacos el resto de tu vida para bajar esos síntomas fisiológicos. Entonces, como les digo, en un primer momento yo no se lo recomiendo. Intenten primero estas recomendaciones que les voy a hablar ahorita, que son básicamente meditación y relajación, ejercicios de meditación y relajación. Si no les funciona, aunque deben tener paciencia porque no es algo que funciona de la noche a la mañana, de hecho es algo que, como se los voy a decir ahorita, se los digo de una vez, es algo que deben empezar a hacer a diario, no solo para el momento, sino hacerlo parte de sus vidas. Y más si tienen, por ejemplo, temas de ansiedad generalizada o de que se estresan, de que, pues que se estresan y se desbordan y no son capaces de controlarse. Con mayor razón, les recomiendo ese tipo de ejercicios. Si vas a empezar si sientes que definitivamente pues los ejercicios de meditación y incluso estos de autoinstrucciones que no lo he terminado de ver, porque todo eso está asociado, porque eso también ayuda a que nos disminuyan esos síntomas. Si es que, incluso, no solo si esto no te funciona, antes de tomar fármacos empieza un proceso psicológico. Y si el proceso psicológico no te funciona, si el psicólogo te recomienda definitivamente, mejor ve al psiquiatra para que te mande fármacos, porque a veces también yo entiendo que biológicamente, internamente, en nuestro cuerpo pasan, hay disfunciones, hay alteraciones, es necesario, pero digamos que yo no soy tan amiga de los fármacos, no, y no por lo menos en un primer momento. Entonces como que agotes todas las posibilidades para que no estés dependiendo de los fármacos. Y lo otro es que los fármacos muchas veces, y eso tampoco nos lo dicen a veces, traen efectos secundarios. Entonces, por ejemplo, a veces ya esto es para bajar la ansiedad, ya como lo que hacen es dormir a la persona o no está en sus cinco sentidos y eso ya afecta, por ejemplo, el rendimiento académico. Entonces, te recomiendo eso. Intenta estos que te voy a mostrar, estos procedimientos, si no te funcionan, ve al psicólogo, ve a un psicólogo, puedes ir al bienestar de la universidad y si definitivamente ves que no, y porque el psicólogo te lo recomiende también, considera la opción de usar fármacos. Listo, entonces creo que con eso respondo estas preguntitas. Listo, entonces voy a volver aquí, que está en el entrenamiento autoinstrucción. Entonces, creo que quedé en que las deben escribir en tarjetitas, ¿cierto? Bueno, o que las deben escribir
Pero lo ideal después es que la escriban en tarjeticas, no sé si recuerdan unas fichitas bibliográficas que no usaban en el colegio, no sé si todavía se usarán. Ahí pueden escribir el pensamiento alternativo solito, o pueden escribir el pensamiento negativo y el pensamiento alternativo. Lo llevan por ahí así como llevan su celular, como llevan su billetera, lo llevan por ahí, lo van leyendo todos los días si es posible, lo pegan al frente del computador o en el espejo, lo van leyendo para que se vayan como apropiando de esas alternativas, de modo que cuando lleguen esos momentos de enfrentarse, por ejemplo, a este evento ansiogénico, a la exposición, a la presentación en público, ya lo tengan más claro y lo puedan recordar más fácil. Incluso estos pensamientos alternativos, es chévere que los pongan, que lo especifiquen para cada pensamiento, para qué estoy pensando antes, para qué estoy pensando durante, qué estoy pensando después. Para cada uno hagan un pensamiento alternativo, recuerden que sea creíble para ustedes, que sea coherente y que lo más importante es que les sirva. Así con el tiempo ven, por ejemplo, que no les sirve, perdón, que este pensamiento definitivamente no me está ayudando a cambiar a mirar las cosas de otra forma, lo pueden cambiar. Por aquí hay un mensaje. Sandra Arango. Ay, sí, qué pena, Sandra, no había visto tu pregunta. ¿Qué pasa si aplico los tips y no me funciona nada y se me torna un escenario negro y no me puedo controlar? ¿Cómo hago para reaccionar ante esta situación? Bueno, con los tips, no sé a qué te refieres. Me imagino que ya tendrás como algunas estrategias o si aplicas, por ejemplo, este tema de la autoinstrucciones y no se pueden controlar. Vamos a ver que otro tema que va a ayudar mucho, que ya vamos a pasar a este, es el de meditación y relajación, que es muy bueno para tranquilizarse, relajarse, y se complementa, obviamente. Y es que sí, yo sé que es como difícil, que uno siente que todo va a ser horrible y pues simplemente como por nombrarlo, no nombrar que va a ser diferente, no va a cambiar, pero sí influye en cierta medida y como les decía ahorita, no sé si ya se los había dicho, pero todo es un cambio muy gradual. No es que ustedes empezaron a hacer este tipo de estrategias y ya mañana van a estar listos para la exposición de sus vidas, no. De hecho, aquí también que vamos a hablar de una exposición, pueden empezar a hacerlo, me adelanto un poquito, pueden empezar a hacerlo de manera gradual. Entonces, por ejemplo, algo que me ha funcionado incluso a mí es participar en clase, o incluso no tienen que hacer con participaciones con, con aportes súper teóricos, con autorreferenciado y todo, sino que puede ser con preguntas, como profe, yo estoy entendiendo esto, si es así, o esas pequeñas cositas, les juro que son un avance enorme, y ustedes cuando piensan como, no, voy a formular esta pregunta porque me voy a ir exponiendo, ¿cierto? Y seguro el corazón se les va a poner a mí, seguro se van a poner rojitos, bueno, no seguro, pero es probable que se pongan rojitos o que se enreden y terminen hablando raro o se expresen mal o que el profe no les entienda, pero lo están intentando y digamos que son escenarios un poco menos difíciles. Y si ese, por ejemplo, ya está como, ese por sí ya genera mucha ansiedad, pueden, por ejemplo, practicar en sus casas, con sus amigos, como ven, te voy a, o propongamos un tema y empezamos a hablar de este tema, o le va sumando personas, o por ejemplo, si tiene una exposición, se graban antes de dándola, ¿cierto? O les dice, por ejemplo, a su mamá, a su papá, a su hermano, como ve, te voy a hacer un ejemplo de lo que voy a exponer y me haces preguntas para ver yo cómo respondo. Entonces, eso también nos puede dar un acercamiento más gradual a esos momentos que son como los de mayor tensión, que es cuando nos tenemos que
es enfrentar a públicos grandes o con temas un poco más complejos. Entonces te recomendaría esto. Vamos a terminar de ver estas recomendaciones que igual son cosas que se complementan muy bien. Entonces el entrenamiento autoinstruccional, que es con las fichitas, que siempre las estén leyendo, para el momento no las lleven o no las tengan, digamos, en el momento de la exposición, porque lo más importante es que se centren en lo que tienen que hacer en ese momento, que es exponer. Esto va muy relacionado con el tema de la meditación, que es centrarse en algo con toda la atención. Entonces tienen que exponer, se centran en exponer y no en pensar qué me va a pasar ahorita, qué estará pensando ese compañerito que ni siquiera me está prestando atención, o cómo me estoy sintiendo yo, qué estoy pensando. Es centrarse en, en, en hacer la tarea. Entonces esas instrucciones, estas autoinstrucciones que ustedes van a leer de manera frecuente, que usted, como les repito, que para ustedes sea coherente, que sean convincentes para ustedes, en el momento de la exposición no, porque ustedes se tienen que centrar es en la exposición, pero antes de y la semana antes y en general les puede servir muy bien. Aquí veo una. La última vez que hablé en público terminé llorando a mares frente a todos. Listo. Por aquí Catherine nos cuenta un poco su experiencia. Esperemos que con estas recomendaciones, que aquí se complementan un poco con estas de aquí, que son un poco más superficiales, esto se pueda abordar de manera distinta y ojalá no termines llorando frente a todos. Listo, vamos a hablar ahora de la meditación y la relajación. Yo les había adelantado un poquito ya sobre la meditación. La meditación es hacer algo con toda la atención, ¿cierto? No nos vamos a volver unos meditadores profesionales ni budistas, aunque pues obviamente la meditación tiene sus bases ahí. Pero sí es hacer algo con toda la atención y hay prácticas formales y hay prácticas informales. Puede ser algo tan sencillo como coger una velita y ponerse y ver la llamita y centrarse ahí y ya. Algo tan sencillo como eso es meditar. O prácticas no tan, no tan formales, digamos, es que cuando estemos lavando los trastes de la cocina, lo estemos lavando concentrados en eso. No estamos pensando en lo que vamos a hacer más tarde, en la preocupación que tenía ahorita, o en lo que voy a hacer en 2 años con mi vida, o en lo que pasó conmigo hace 2 meses, o no. Es centrarse en lo que se está haciendo en ese momento. Y como les decía ahorita, son prácticas que se deben hacer como parte de la vida, no solo como para el momento de la exposición, porque digamos que se les puede dificultar un poco más, sino que si lo hacen parte de sus vidas, les va a ser mucho más fácil hacerlo en ese momento. Entonces esa es la idea, que lo hagan a diario, saquen un ratico, también hay pues unas prácticas más formales que centran en la respiración, con instrucciones y todo, que escuchar los sonidos. Todas estas son prácticas de meditación, tratando de centrar la atención en eso específico y si se nos va a volver amablemente a eso a lo que le estamos prestando atención. Y la relajación sirve para desactivar el sistema autónomo, que entre estas están, por ejemplo, la relajación muscular, los ejercicios de respiración que ahorita vamos a hacer uno. Hay otro que no recuerdo, que es como con mirar unos movimientos, pero entonces sí, lo que hacen esos ejercicios es que bajen esos síntomas, esos signos fisiológicos de sudoración, de palpitaciones, porque digamos que la respiración se calma, se baja, y eso también hace que se oxigene la sangre, que podamos pensar incluso mucho mejor, porque cuando pensamos despacio, pues nos fluyen mucho más las ideas, que no temblemos tanto, que de pronto no nos pongamos tan rojos. La relajación también es importante hacerlo, ojalá a diario. Ahorita les voy a, con este ejercicio que les voy a hacer ahorita, la recomendación es que lo
hagan 5 minuticos diarios, 10 minuticos diarios, 2 veces al día, de modo que cuando llegue ese momento lo puedan hacer con mayor naturalidad, con más facilidad, eh, sin que se hiperventilen, y eso seguro les va a ayudar, que mezclado con las instrucciones, con ese cuestionamiento de pensamientos, les va a ayudar demasiado. Por aquí ver unos comentarios. Entonces pasemos a la exposición. La exposición, como ya les había mencionado ahorita, debe ser gradual y regular, no sirve como hacerlo por allá cada año, cada que nos toque. Ojalá vayan haciendo pequeños pasitos. Incluso simplemente exponerse en la imaginación. Yo en este momento me voy a imaginar exponiendo tal cosa. Seguramente o es probable que vengan a mí esos signos, que me empiece el corazón a latir más rápido, que empiece a sudar, que me ponga rojita, pero aquí es donde como llevo practicando la relajación, la meditación, y los pensamientos también, por ejemplo, es un buen momento para aplicar las autoinstrucciones y tratar de calmarse y hacerlo, imaginarse en ese momento. Esa también puede ser una forma de exposición. Y a medida que nos vamos sintiendo más confiados, porque digamos que la exposición permite, pues teniendo en cuenta esto, pues siguiendo siempre estos pasos, permite comprobar, por ejemplo, nuestras creencias. Puede que algunas se confirmen, ¿cierto? Pero no todas y no siempre va a ser así. O sea, no falta el burletero que se burla de todos, o pues la gente que mira feo, cosas así, pero no significa que siempre sea así o que todo mundo, todas las personas presentes lo hagan. Entonces exponerse también me va a permitir poner a prueba eso que yo creía, mira si de pronto este pensamiento alternativo sí fue efectivo. Y por lo que les digo, es muy importante que lo hagan de manera gradual. Entonces, si se van sintiendo cada vez con más confianza, pues va a ser mucho más fácil a que si lo hacen de manera directa, abrupta, a una exposición súper difícil. Entonces a eso se refiere con exposición gradual y regular, como les decía. Puede ser con grupos cercanos, puede ser grabándose, puede ser en la imaginación, puede ser ustedes solos en su habitación y se imaginan a las personas. Se pueden, si por ejemplo la exposición lleva resolución de preguntas, ustedes se pueden como ve, ¿qué me pueden preguntar? Me pueden preguntar esto, ¿cómo la resolvería? La resolvería así, diría esto, o si no me lo sé, por ejemplo, cómo respondería, porque también está bien reconocer que no nos las sabemos todas. Pues es que es totalmente normal no sabérselas todas. Entonces, como que vayan practicando. Esa de hecho es una recomendación que tengo por aquí. Listo. Vamos a pasar, a ver si tienen preguntas. Voy a pasar ahora a estas últimas recomendaciones que sí va a pasar súper encima. Listo, entonces, estas recomendaciones son muy chéveres y todo, pues como para el manejo de la ansiedad, pero déjenme decirle que sí es fundamental que ustedes preparen el tema, porque es que si no preparan el tema, obviamente eso va a aumentar sus creencias de que no les va a ir bien, porque no dominan el tema, no saben. Entonces, pues sí es fundamental que lo preparen, que desglosen ideas, subtemas, que hagan una pequeña estructura, que se piensen cómo lo van a hacer, qué voy a decir primero, qué voy a decir después, usar apoyo visual, pues, pero no un apoyo visual que voy a poner todo el texto ahí, o, o pues algo como, o sea, que sea coherente y que sea como una ayuda, pero tampoco pues que me voy a quedar leyendo ahí todo el tiempo. Identificar las características del público, cuántos son, qué edad tiene, qué esperan de mí, ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque cuando yo sé eso, también me adapto un poco más a eso, a qué lenguaje usar, el tono, por ejemplo, también saber cómo hacer el espacio, así sé qué tan duro tengo que hablar, a dónde miro, ¿cierto?
practicar varias veces, que es lo que les decía ahorita, todas las que puedan, aunque realmente nunca, yo creo que nunca van a estar completamente como satisfechos o seguros, como yo les decía ahorita que me pasa a mí, pero sí ayuda, ¿cierto? Sí ayuda como a tranquilizarse porque uno ya se visualizó en ese momento, entonces es como una repetición más. Dormir muy bien la noche anterior, con esto no me refiero solamente a que duerman tantas horas, 7 horas, 8 horas, sino que traten de dormir que sea en la noche, que no, ¿qué más recomendaciones les doy? Así como por encima. Que no haya mucha luz, que no, pues es que eso ya son como recomendaciones sobre la higiene del sueño, pero traten de dormir bien, que ustedes verdaderamente descansen, porque eso por un lado favorece la memoria, pues que ustedes se acuerden, por ejemplo, del tema, que lo tengan fresquito, que estén de mejor humor, que estén más tranquilos, que el flujo de su sangre sea más lento, entonces muy importante. Si tienen que elegir entre trasnochar para repasar más el tema o practicar más o dormirse, les recomiendo que se duerman mejor porque es demasiado importante. No consumir previamente alimentos con altos contenidos de azúcar o sustancias activadoras, porque lo que estamos buscando precisamente es reducir, es desactivar un poco ese sistema autónomo, y lo que hacen este tipo de alimentos o sustancias es activarlo, y pues va a ser mucho más difícil bajarlo. Eso me refiero a como en esos momentos, pues ya no es que nunca más van a poder volver a tomar tinta ni dulces, no, es como traten de que los momentos antes, un día antes, la noche antes, no tomen como, ni coman tanto de estas sustancias. Y tampoco sea antes, como por ejemplo alcohol o algunas drogas, porque eso también digamos que es una forma de evitación, y la idea, recordemos que no es evitar, porque eso realmente no nos está solucionando el problema. Listo, pasemos a hablar despacio, que es lo que les decía un poco ahorita. Hablar despacio les permite pensar un poco bien, pues un poco mejor, antes de hablar, porque si hablo súper rápido no sé lo que estoy diciendo. También permite que respiren mucho mejor, adecuar el tono de voz, el ritmo. Bueno, este aquí lo repetí con, no, ¿no? El volumen, el ritmo. Por ahí había alguien que decía que hablaba súper chillón, entonces traten de hacer ensayos de cómo lo podrían hacer. Les pueden pedir a alguien como vete, lo que les decía, como ¿qué opinas de cómo lo estoy haciendo? ¿Qué puedo mejorar? Cuidar la apariencia, digamos pues que la idea es como ir acorde como a ese escenario, ir bien vestido, pues no estoy diciendo que tienen que ir vestidos de determinada manera, sino que sea como acorde, porque digamos que eso también influye como en la atención en los otros, en, también cómo está mi cara, si tengo una cara de enojo, si tengo una cara de miedo, si estoy como más tranquilo, más sereno. Eso también transmite como confianza al público sobre mi dominio en el tema. Siempre después de cada exposición valorar los avances y evaluar lo que se ha mejorado, lo que se puede mejorar. Entonces, con esto traigo a colación que a veces ustedes se dan muy duro, entonces pueden que en una escala subjetiva donde uno es muy malo y eso es súper bien, en las anteriores exposiciones ustedes se sacaban 2 y en esta se sacaron 3, por decir cualquier cosa, pero para ustedes sigue siendo igual de terrible, pero no ven esos pequeños cambios, esas pequeñas mejorías, que todavía hay mucho por mejorar, como dice aquí, que hay que evaluar eso, que hay que mejorar, pero no darse tanto látigo, no darse tan duro, y ver como esos progresos que hemos tenido. Por ejemplo, como ve, noté que, por ejemplo, en esta exposición pude mirar más a las personas a los ojos, o noté que en esta exposición fui capaz de quedarme más quietecita y no estar así bailando, o me despegué de la pared, o no me la pasé leyendo todo el tiempo las noticas. Esos pequeños avances, muchachos, reconozcanlo súper bien. Si es preciso, dense premios, cómprense un confitico, un heladito, que en serio son pequeños avances, y como les digo, y también va relacionado a esto,
hay que tener paciencia porque suele ser un proceso lento, pero que con el tiempo ustedes van a ir viendo los cambios a comparación de cómo iniciar. Listo, por aquí hay un comentario. ¿Qué puede servir en el momento de estar exponiendo para la taquicardia y el hablar como llorando o chillando? Listo, entonces para la taquicardia es muy chévere este tema de la respiración. Incluso una opción es como ir a tomar agüita, eso calma, eso da un respiro, o pides como, ay, me regalan un segundito que me agite un poquito. O sea, es que reconocernos como con esos problemas tampoco está mal, pues porque como vemos no somos los únicos a los que les pasa. Entonces eh, eh, te tomas un descanso, haces un pequeño ejercicio de respiración, que lo ideal es que ya lo hayas practicado previamente, no muy profundo porque te hiperventilas y terminas mareada. Entonces eso te puede ayudar un poquito, ¿cierto? También te puede ayudar a recordar estas autoinstrucciones en ese momento, como yo estudié el tema, estoy asustada, pero sé que es momentáneo, o sea, eso es mental obviamente, como lo estabas haciendo bien, lo practicaste mucho, eso también nos ayuda como a tranquilizarnos un poquito. Y con el hablar como llorando o chillón, pues yo diría que es en parte de mucha práctica, trata de hablar lento, de modo que puedas como pensar también en cómo estás hablando, que puedas vocalizar bien, que seas consciente de cómo lo estás haciendo, aunque algunas personas, me imagino que si me estás preguntando esto no es porque tu voz naturalmente sea así, eh, pero sí, entonces practicas, es de mucha, mucha, mucha práctica hacerlo calmada, lento, también segura de lo que tú sabes, porque a veces, por más que hayamos estudiado, súper desconfiados en nosotros, porque tenemos de base como una desconfianza en nosotros, así toda sin explicación. Entonces, como también recordando todas estas cositas ayudan a recordar que lo sabes, que tú realmente eres buena, realmente dominas el tema. Entonces, practica mucho, trata de hablar despacio, que eso suele ayudar. Listo. ¿Tienen alguna pregunta o hacemos el ejercicio de respiración ya para que terminemos? Para este ejercicio de respiración, yo les voy a estar dando unas instrucciones y también aquí les tengo unos recomendados. Esta es una aplicación, Mari me puede ayudar a ponerla en el chat, que de hecho yo la voy a estar haciendo el ejercicio con ustedes con esa aplicación. Yo les voy a dar ciertas instrucciones, la idea es que ustedes las sigan, les voy a explicar un poco primero cómo funciona. Como les recuerdo, por eso puse este asterisco aquí, es algo para que hagan de manera frecuente y no esperen al momento de la exposición, porque no se les va a facilitar tanto, porque en los primeros momentos, los primeros días, las primeras semanas, digamos que se puede dificultar un poco más, pero con el tiempo puede ayudar. Entonces nosotros naturalmente solemos respirar entre 12 a 16 veces por minuto, pues contando como inhalación y exhalación como uno. La idea con este ejercicio de respiración controlada, que recordemos, nos ayuda a desactivarnos, a bajar el nivel de activación de nuestro ritmo cardíaco. Eso también va asociado a la sudoración, a los temblores. Es para esto, para bajar los niveles de activación simpática. Listo, entonces la idea es que lleguemos a 8 veces. Para esto entonces les voy a pedir que se pongan cómodos, si están sentados, si están acostados, a lo mejor están en la universidad y no se puede,
Pero bueno, traten de estar lo más cómodo posible. Si se pueden soltar cinturón, si tienen, se lo pueden, se lo sueltan para que puedan respirar mucho mejor. Traten de que sea un lugar tranquilo y cuando estas instrucciones también es cuando ustedes se lo autoapliquen, ¿cierto? Traten de que sea un lugar tranquilo, libre de distracciones, de modo que se puedan también como concentrar ahí. Listo, entonces vamos a inhalar por la nariz durante 3 segundos, exhalamos durante 3 segundos y mantenemos 1, 2 segundos, ¿cierto? Con eso vamos a ajustar 8 veces, 8 procesos de respiración en un minuto. ¿Qué más les iba a decir? Se deben poner la mano sobre el abdomen, de modo que el dedito meñique quede sobre el ombligo, para que sientan cómo entra el aire a su diafragma, porque la idea no es que sea como con el pecho, sino como con el diafragma, que sientan que su mano se levanta cuando inhalan, ¿cierto? Entonces recuerden, no debe ser muy profunda porque se pueden hiperventilar, ahí es cuando se marean, que se quedan sin aire, entonces empiezan muy rápido, no, debe ser como regular, pausada y no muy profunda. Y la otra se la ponen en el pecho para que sientan pues que no lo que se les levanta no es el pecho, sino el diafragma. Entonces, les repito, vamos a inhalar durante 3 segundos, vamos a hacer este ejercicio solo por un minuto. La idea es que ustedes lo hagan pueden empezar con 3, después les suben a 5 y lo hagan 2 veces al día, ¿listo? Esta aplicación que les digo es muy chévere porque ustedes la pueden configurar como deseen, incluso yo aquí la tengo listica, incluso tiene sonidos, incluso tiene como una bolita que sirve incluso para centrar la atención ahí, entonces se asocia a la meditación. Otra cosa que puede funcionar, que también va asociada a la meditación, es concentrarse, por ejemplo, en cómo sale y entra el aire por su nariz, o otra que suele funcionar es, por ejemplo, irse repitiendo una palabra como calma, pues mentalmente como calma, relax o tranquila. Esas palabritas se van asociando a momentos de tranquilidad y si ustedes llevan un proceso completo, como les digo, estos procesos se suelen hacer en psicoterapia y son mucho más especializados, pero si ustedes hacen un proceso larguito, les puede funcionar y esa palabra termina evocando tranquilidad y los puede incluso calmar. Pero como les digo, es un proceso lento. Entonces, eh, vamos a empezar. No sé si tengan alguna duda antes de que empecemos el ejercicio. Listo, un segundito, aquí les voy a pasar esta aplicación. Pues pueden abrir el link, pero lo guardan para que lo descarguen en el celular. Así creo que se llama ejercicios de respiración, así tal cual se llama la aplicación, es muy chévere, porque les permite configurar los segundos. Hay algunas técnicas de respiración que ahí ya nos recomiendan. Realmente hay muchas técnicas, pero yo me voy a quedar con esta que es de respiración controlada, que nos recomienda el autor que he estado usando todo este tiempo. Listo. Entonces, recuerden que lo vamos a hacer por un minuto. Yo les voy a ir contando cuando inhalan, cuando exhalan, esperan 1 o 2 segunditos antes de volver a empezar y lo hacemos durante un minuto. Listo. La idea es que traten de hacerlo para que se vayan acostumbrando y recuerden que eso ayuda mucho a la desactivación. Entonces vamos a empezar en 3, 2, 1. Entonces inhalan, exhalan, mantienen, inhalan, exhalan, mantienen, inhalan, exhalan, mantienen, inhalan, exhalan, mantienen, inhalan, exhalan, mantienen.
inhalan, exhalan, mantienen. Inhalan, exhalan, mantienen. Inhalan, exhalan y listo. Ahí fue 1 minuto. Como les recuerdo, no es que con este ejercicio ya se desactivaron y dejaron de sudar y dejaron de temblar, no. Es un ejercicio que traten de hacer todos los días, un ratico en la mañana, un ratico en la tarde, les van subiendo los minutos de hacerlo, lo empiezan a hacer, digamos que primero en lugar, sentaditos, que sea haciendo solo eso, después lo pueden hacer cuando estén haciendo actividades cotidianas y después lo empiezan a hacer, lo empiezan, por ejemplo, a ensayar en estas exposiciones graduales, en los momentos de exposición en la imaginación, como me estoy imaginando en este momento. Me voy a tratar de calmar haciendo el ejercicio de respiración, pero recuerden que es de paciencia y de repetirlo bastante. Entonces, con este ejercicio damos por terminado el taller. No sé si tengan alguna pregunta, no sé si alguno de ustedes se quiera arriesgar y abrir el micrófono y comentar cómo le fue. Yo sé que esto es un taller de ansiedad hablar en público, pero como les decía, hay que exponerse, hay que intentarlo. Y pues si son espacios seguros, súper bien. Este, por ejemplo, es un espacio seguro. Estoy segura que nadie se va a burlar y si se burlara, incluso hablaría mucho más mal de la persona de la persona que hable. Pero es totalmente voluntario. Es como por si alguien se quiere animar, levanta la manito, escribe en el chat y le activamos el micrófono. Puede decir si se ha sentido identificado, si esto le ha pasado, si ya lo ha ensayado, si cree que le va a funcionar, no sé. O si no, igual también, bueno, y también les voy a recomendar un videíto. Entonces ya tienen la aplicación. Esa aplicación es muy chévere porque pueden hacer ahí, pueden configurar los momentos de inhalación, de exhalación y de mantenerla. ¿Listo? Hola Karen, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por este espacio, Laura. La verdad que sí me sentí identificada y qué chévere ver que no solo somos como los únicos, sino que hay otras personas que lo pueden vivir aún mucho más o un poco menos, pero que es algo que podemos solucionar, que es algo que con práctica, que con la meditación, la respiración, con las ganas de querer hacerlo, se puede y que lo importante es intentarlo. Sí, súper bien, súper bien. Por un lado, te felicito que te hayas animado a hablar porque pues sabemos siempre bastantes personas y para muchos puede ser súper difícil hacerlo. Entonces, por ese lado, te felicito súper bien que lo hayas intentado. Eso es, por ejemplo, una forma de exponerse, y es algo tan sencillo, pero es como un pequeño pasito. Y por otro lado, con lo que nos dices, sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Realmente, como podemos ver, a muchas personas a las que les pasa y sí es como darnos a la tarea y ponernos en el empeño de hacer lo que está en nuestras manos. Digamos que ya si nada de esto nos funciona, hay que buscar como una ayuda un poco más profunda, pero hacer lo que esté en nuestras manos e intentarlo, ¿cierto? Porque no podemos, o sea, sí lo podemos hacer, pero digamos que evitar durante toda la vida no va a solucionar, incluso eso nos puede traer problemas académicos, problemas laborales. Hay carreras en las que sí o sí se exige que la persona esté hablando todo el momento, o en contextos de empresa. O sea, es como algo tan cotidiano que realmente lo ideal es aprender a sortearlo de una buena manera. Entonces, súper bien, te felicito. Listo, entonces lo otro que les quería compartir era este videito. Está en inglés, y no tiene subtítulos en español, pero lo que pueden hacer es que activan, aquí a veces que aparece un traductor, lo activan en español y y él les va traduciendo los subtítulos, pues en caso de que no sepan inglés o los otros idiomas que aparecen ahí, que no es
español, desafortunadamente. Este sobre el mindfulness, digamos que no es especializado a la ansiedad de hablar en público, pero sí lo toca. O sea, si ustedes se ponen a ver, si siempre lo están relacionando con esto que hablamos, sí tiene mucho que ver en cómo, en qué estamos centrando la atención. Si en el momento presente, en lo que tenemos que hacer en el momento, o en los pensamientos que suelen ser negativos con respecto al tema, con respecto a lo que me ha pasado otras veces, con respecto a lo que creo que me va a pasar, y me olvido de lo que tengo en el momento, de lo que debo hacer. Entonces, esos son mis dos recomendados. La aplicación del ejercicio de respiración, de hecho, la respiración, es que son como cosas tan básicas que ni siquiera es como solo para ansiedad, sino para todo, como para estrés, para dormir mejor, para estar como en general más tranquilo, como sin abrumado por tantas cosas. Ese tema de la meditación y la respiración es súper, súper importante y se lo recomiendo que lo intenten. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. Estoy muy contenta de que hayan asistido a este taller, espero que realmente les sirva mucho, que lo puedan poner en práctica y que no se rindan. Por aquí alguien iba a hablar. Bueno, creo que se le activó el micrófono sin querer. Listo, sí. Que traten de ponerlo en práctica, de que se pongan gradualmente para que no sea tan traumático ni tan horrible, porque sí, eso es horrible, pues hacerlo como, y más con todo lo que se siente, se piensa, lo que se está viviendo. Entonces traten de hacerlo de manera gradual y tratando de aplicar todas estas recomendaciones que les. Entonces, es con mucho gusto a los que me están agradeciendo. Espero que tengan un feliz resto de día y anímense a otra forma de exponerse, anímense a dar un taller en aprender desde casa con un tema que dominen. Esa es una muy buena idea, se los recomiendo. Pero bueno, pues eso solo si quieren, obviamente. Y ya, no siendo más, entonces, que estén muy bien. Chao.